Hola, que estamos en mi primer canal, Mr. Random. Bueno, es mi primer video, estoy muy nerviosa, así que espero que les guste. Y vamos a hacer un tutorial de cómo descargar Fraps, un programa para grabar juegos. Es muy sin lag ni nada, y es uno de los mejores recomendados, además de Action. Y bueno, comencemos con el tutorial. Nos vamos a Google. En la descripción les dejaré la página de Fraps. Esta vez no es de un link porque hubo un problema de Mega, que yo hice una cuenta que tengo que hacer mi survey de mis links y todo eso, y lo traté de hacer pero no agarraba, o sea, al final no se descargaba, así que mejor lo haremos de la otra manera. Nos enviaremos en la descripción, está en la página Fraps. Bueno, ya que nos envió, ahí lo escribiendo. Nos vamos a la primera, Fraps Game Capture Video Recorder, bla, bla, bla. No sé pronunciar inglés, así que no me juzguen. Bueno, nos enviará aquí a la página oficial de, creo que oficial de Fraps, que aquí nos dice cómo descargar. Aquí están los juegos que han grabado, así se mira bien chilo. Bueno, aquí nos dirá a la página o acá registrar Fraps. Le damos a la primera opción. Bueno, nos saldrá la Fraps, la nueva versión, que es 3.5.99. Aquí dice lo que requiere, lo que ustedes necesitan para poderle que les agarre muy bien el Fraps. Bueno, aquí dice descargar Fraps 5.3.99, configuración, pesa muy poquito, es como la otra vez, y le damos clic a descargar Fraps. Bueno, nosotros lo enviamos a donde nosotros queramos. Ustedes pueden enviarlo al escritorio, a una carpeta que ustedes crearon, pero no, en mi caso yo lo daré en descargas, como siempre. Se nos venía a descargar, bueno, ya se nos descargó setup.exe, que es como el ejecutador del Fraps, que hará que agarre la aplicación. Bueno, esperamos que se ponga así sin cargar. Bueno, ya se nos ha puesto así. Esto significa que ya se ha guardado en donde nosotros le pusimos. Y bueno, lo quitamos Google, todo. Nos vamos a donde lo guardamos, o si ustedes lo guardan en el escritorio, ahí lo dejan, no pasa nada. Descargas, vamos abajo, setup, en medio. Aquí nos ha dejado que es el ejecutador de Fraps. Yo ya lo tengo, así que se me volverá a descargar, pero pues, todo por ustedes. Y lo ejecutaremos con ejecutar como administrador. Él les dirá uno que sí o no, y ustedes lo pondrán que sí. Permitir de administración. Fraps. Se nos abrirá una página grande, así que nosotros le daremos, aquí vienen los ingredientes, bla bla bla, aquí aceptar, luego aquí nets, en donde se van a la carpeta nets, la carpeta de nuevo, instalar. Se instala muy rápido, bueno, ya se instaló y se lo recomiendo. Está muy chulo para que se puedan jugar juegos, se puedan, ¿cómo se llama?, grabar juegos. También el Action también se recomienda. Y ya que se nos haya descargado todo, no necesitamos que se va a quitar solo nosotros, lo tenemos que quitar. ¿Cómo sabemos si ya está instalado o no? Aquí dice completo. Si no les dice completo, no le dan close, porque si le dan close ya no se les va a terminar bien la descarga. Pero como ya está completa, le daremos close. Como ven, aquí nos ha dado Fraps. Ya lo pueden tirar a la basura. Nos ha dado Fraps, un icono con una pantalla con 1.29. Bueno, le daremos ejecutar como administrador.
ya que le damos que sí. Aquí se nos abrió. Bueno, aquí las únicas páginas que son importantes son Movies y FPS, que no es tanto, pero lo más importante aquí es Movies. Y screenshots de eso ya de su manera, si ustedes lo quieren, ahí si ustedes lo quieren poner o no. Esto significa si quieren que se mire en pantalla grande, si se minimice, si no se minimice, si se mire el cursor o todo eso. Y así se lo recomiendo así porque se puede minimizar, poner bien, así está bien. Así es la recomendación. Bueno, nos vamos a FPS. Aquí es el botón donde vamos a verificar que esté grabando, pero este va a ser el botón donde es grabar, así que nos vamos aquí y esto lo dejamos así como está. Esto no lo vamos a ocupar, no lo movemos. Aquí hay tres, ustedes está así, y ustedes deben de poner FPS C o S, como se diga, el primero. Y aquí es para los segundos que se los están contando aquí arriba. O sea, esos le deben de poner 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que suene ese sonido que ya no se puede poner más. Y así lo dejamos. Aquí es de, esto ya es para más profesionales, ya los que lo saben usar, que ya saben dónde, si están grabando o no. Aquí es, acá no salen los numeritos rojos si estás grabando o no. Ya es de que tú, ya le piqué, ya sé que está grabando y así. Pero pues como yo todavía soy principiante, lo pondré aquí. Aquí tú escogerás las esquinas que tú quieras. Yo le daría la esquina izquierda y esto lo dejamos así. Aquí lo podemos poner donde quieren que estén los FPS. Aquí ustedes le ponen escritorio si quieres que mande ahí o lo que ustedes quieran. Bueno, nos vamos a mod. Lo más importante aquí, esto lo primero es de dónde quieren que graben los videos, dónde se vayan los videos. Y yo le puse videos, claro, nomás así. Y ustedes le pueden poner fraps o escritorio, como ustedes quieran. Aquí sí va la parte medio chulita. Bueno, aquí F9 capture hotkey, o como se diga, también yo no sé producir. Aquí esto es de ustedes lo que quieran, backspace, 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 backspace. Ustedes quieren poner la letra que con F le piquen y ya. Pero no es recomendable porque si en el juego está la F, que pasará un problema. Por eso usarán los F, los de que están arriba, para que no se les bloquee o algo en el juego. Yo lo pongo en F9, no es de recomendación ni nada, ustedes ya lo ponen a su manera. Y aquí half size o full size. Y aquí es de pantalla grande así incompleta o pantalla chiquita. Yo le pongo pantalla grande y aquí es de lo recomendable de tu computadora, de tu PC. Como la mía no es tan así, que si digamos para que se mire el video se mira normal. Si le pones en 60 fps sería muy lento y así. Pero bueno, yo le pongo en 30. Esto lo dejamos así, esto también aquí. Esto es de que si quieren grabar así como de lo que estoy haciendo ahorita sin micrófono, ustedes ya si lo quieren con micrófono le ponen aquí en la segunda opción. Aquí ya les sale si tienen conectado el micrófono y le ponen estéreo, y si no, pues nomás le pican, le quitan y aquí no, así mismo estéreo. Y aquí también pues, ya les dije. Y screenshot aquí se los recomiendo si van a hacer screenshot BMP. Estaba aquí, pero ahora no se puede regresar, pero ahora estamos aquí. Aquí es a la F10. Si quieren ponerlo en otro, pues ahí ustedes lo recomiendan, pero yo lo pongo así a mi manera. Esto lo dejamos así y esto ya, que no es nada, te envío la página de Google hoy, pero ya aquí ya está configurada, como aquí miran la versión nueva. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo miramos, espera, nos miramos en el siguiente video tutorial gameplay, juegos random. Tengo muchos juegos que les quiero, espero que les guste. Deja tu like, comparte y comenta lo que ustedes quieran que yo haga. Si quieren retos, nosotros haremos retos o lo que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.